Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el profeta Jeremías que Dios pasa por la vida de los hombres dando luz y alegría. Y explica, es un grito de júbilo por la salvación del resto de Israel, por la vuelta a la tierra de sus padres desde el destierro. Retornan todos, los lisiados y enfermos, los ciegos y los cojos, que encuentran su salud en el Señor. Gritad de alegría, regocijaos por el mejor de los pueblos, proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte. Entre ellos hay ciegos y cojos. Una gran multitud retorna. Después de tantos padecimientos, el profeta va explicando cómo el Señor sigue bendiciendo a su pueblo, que se habían apartado de Dios, de Yahvé Dios, por sus pecados. Y esta realidad que el profeta Jeremías, valga la redundancia, profetiza, pues en Jesús se cumplen todas las profecías. Pasó por el mundo haciendo el bien. Esa frase que le gustaba recoger a San José María de los Hechos de los Apóstoles, que pasó por el mundo haciendo el bien, incluso a quien no le pedía nada. En Cristo se manifestó la plenitud de la misericordia divina con quienes estaban más necesitados. Cuando celebramos la memoria de Juan Pablo II, de San Juan Pablo, Papa, me gustaba mucho la colecta porque habla ahí de, casi resume los títulos de las encíclicas de Juan Pablo II. Dios rico en misericordia, pero también el Redentor del mundo, Redentoris hominis, Redentor hominis, la misericordia divina con quienes estaban más necesitados. Ninguna miseria separó a Cristo de los hombres. Cuando le preguntan los enviados de Juan el Bautista, dio vista a los ciegos, curó la lepra, hizo andar a los cojos y paralíticos, alimentó a una muchedumbre hambrienta, expulsó a los demonios, se acercó a los que más padecían en el alma o en el cuerpo. Por eso dice San Bernardo, éramos nosotros los que teníamos que ir a Jesús, pero se interponía un doble obstáculo. Nuestros ojos estaban ciegos, nosotros yacíamos paralizados en nuestra camilla, incapaces de llegar a la grandeza de Dios. Por eso, nuestro amable Salvador y médico de nuestras almas descendió de su altura. Cristo nos ha salido al encuentro. Cristo, que está con nosotros ahora en el sagrario, sale a nuestro encuentro, en primer lugar porque nos atrae a la Iglesia. Nos atrae a la Iglesia con el bautismo. Nos trae a ese camino de salvación, sin merecimiento ninguno de nuestra parte. Y nosotros ya estábamos cojos, ya estábamos cojos o estábamos lisiados por el pecado original, sin nuestra culpa, pero estábamos así cojos, lisiados. Nosotros que andábamos con tantas enfermedades, dice San José María, hemos de creer con fe firme en quien nos salva, en este médico divino
que ha sido enviado precisamente para sanarnos. Creer con tanta más fuerza, cuanta mayor o más desesperada sea la enfermedad que padezcamos. Por eso acudimos de nuevo a la misericordia divina, porque también nosotros hemos de convertirnos. Cada vez que contemplamos, contemplamos porque solamente rezamos, los misterios del rosario y contemplamos, pues el tercer misterio luminoso, pues el Señor sigue llamándonos a la conversión. Y seguimos buscando a ese médico divino que nos convierte, que nos salva. Señor, que sepamos de verdad, pues eso, acudir a ti y dejarnos curar por ti. Existen épocas, yo cuando estaba antes citando al profeta Jeremías, me acordaba de las situaciones tan duras que tuvo que vivir este profeta. De hecho, como sabes, el pueblo ocupante, el ejército ocupante, es decir, el ejército que avanzó hacia Jerusalén y después llevó a los habitantes al destierro, pues ese ejército fue el que liberó a Jeremías de la cárcel. Lo liberó de la cárcel, porque estaba encerrado en la cárcel por su propio pueblo, por su propio rey, que no quería escucharle. Y no a él, sino a Dios, a Yahvé Dios. Pues existen épocas en las que quizá vamos a experimentar con más fuerza nuestra propia dolencia. Momentos en los que la tentación es más fuerte, o en los que sentimos el cansancio, la oscuridad interior, o experimentamos con más fuerza la propia debilidad. Pues entonces acudiremos a Jesús, siempre cercano, con una fe humilde y sincera, como la de tantos enfermos y necesitados que aparecen en el Evangelio. Nosotros nos podemos acostumbrar a las circunstancias que nos rodean y ya pues podemos escuchar anuncios que el propio gobierno lanza en los medios de comunicación hablando del peligro de la pornografía para los niños. Y podemos escuchar pues cómo matrimonios que se rompen, circunstancias de violencia, circunstancias de... Y nos podemos ir acostumbrando, ¿eh? Y nos puede... Porque nosotros nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos a todas las cosas que puedan ocurrir en el mundo. No nos tiene que sorprender. Ya lo decía el santo cura de Ars, si dejamos a una parroquia sin sacerdotes, se convertirán en animales. Y eso es lo que está pasando en tantos sitios, que el ser humano se convierte en animal. Pero entonces, en vez de entrarnos a desesperación, en vez de acostumbrarnos a esas circunstancias, en vez de desalentarnos pensando que Dios ha abandonado a su pueblo, a ese resto de Israel, que siempre ha sido explicado como reflejo de la Iglesia, pues acudiremos a Jesús, que siempre está cercano a nosotros, y con una fe humilde y sincera, como la de tantos enfermos y necesitados que aparecen en el Evangelio, le diremos al Señor: Señor, no te fíes de mí. Lo repetía San José María: yo sí que me fío de ti. No te fíes de mí. Podemos empezar a repetirlo con cierta frecuencia: Señor, no te fíes de mí. Yo sí me fío de ti. Y añadía: y al barruntar en nuestra alma el amor, la compasión, la ternura con que Cristo Jesús nos mira, porque Él no nos abandona, comprenderemos en toda su hondura las palabras del apóstol: Virtus in infimitate perficitur. Con fe en el Señor, a pesar de nuestras miserias. Mejor, con nuestras miserias seremos fieles a nuestro Padre Dios. Brillará el poder divino.
sosteniéndonos en medio de nuestra flaqueza. Virtus infimitate perficitur. En nuestra debilidad se muestra más la fuerza de Dios. Comprenderemos que en toda su hondura esas palabras del apóstol, porque Él no nos abandona. Fe humilde y sencilla para acudir al Señor. Señor, no te fíes de mí. Yo sí me fío de ti. Pues eso nos tiene que dar una gran seguridad, ¿verdad? Ese Cristo cercano a nuestra vida. A pesar, o como diría San José María, creo en la Iglesia una Santa Católica Apostólica y Romana, a pesar de los pesares. No te fíes de mí. El Evangelio de San Marcos nos relata el paso de Jesús por la ciudad de Jericó. Y la curación de ese ciego, Bartimeo, que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Cristo, que está ya saliendo de la ciudad, digo la ciudad porque en aquellos tiempos Jericó era una ciudad importante, no solamente porque era un cruce de caminos, sino porque era un cruce de caminos importante para el comercio, importante para las personas que iban hacia Jerusalén. Y deja esas casas últimas de la ciudad y va hacia Jerusalén, sube a Jerusalén, porque como sabemos el camino de Jerusalén es una gran subida. Y es entonces cuando a Bartimeo le llega el ruido de esa pequeña comitiva que va pasando. Y al oír que era Jesús Nazareno comenzó a gritar. No sé cómo sería pues el ruido, el bullicio de la gente que acompañaba a Jesús. Me imagino que sería un buen bullicio para que al ciego le llamara la atención. No digo yo que irían cantando como la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, pero sí que irían armando jaleo. Sí que irían armando bullicio, pues, no sé, no digo yo que clamor o qué, pero bueno, lo suficiente para que Bartimeo gritara, para sobrepasar el bullicio, el ruido de la gente que acompañaba a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquel hombre que estaba sumido en la oscuridad, de la ceguera, pero que tiene el deseo de la luz, de ver, de la claridad, de la curación. Comprendió que aquella era su oportunidad. Jesús estaba muy cerca de su vida y esa oportunidad no podría dejarla pasar. No era la primera vez ni la única que Jesús pasaría por Jericó. Bueno, acuérdate de Zaqueo. Zaqueo también se subió al sicomoro para llamar la atención de Cristo, por lo menos para verle pasar. Él sí que podía verle pasar. En cambio, Bartimeo, que a lo mejor en alguna ocasión ya habría oído pasar a Jesús camino de Jerusalén, dijo, esta es la oportunidad de mi vida, no puedo dejarla, no puedo perder. No puedo perder. ¿Cuántos días a lo mejor había esperado aquel momento? Y ahora está al alcance de su voz. Por eso, aunque muchos le reprendían, dice el Evangelio de San Marcos, para que callase, recuerdo que este Evangelio es el único que relata esta curación. Él no hace el menor caso y gritaba mucho más fuerte. Pues también para nosotros es un buen ejemplo el de Bartimeo, ¿verdad? Porque Cristo siempre al alcance de nuestra voz, de nuestra oración. ¿Cuántas veces dejamos pasar los minutos en nuestros ratos de oración y no le sacamos más partido? Y mira que hay tantas cosas por las que pedir, tantas cosas por las que hay que hablar, tantas cosas que hemos que comentar al Señor
para pedirle perdón, para darle gracias, para alabarle, para alabarle. Timeo, comenta San Agustín, Jesum transeunten en non redeunten. Temo, dice San Agustín, que Jesús pase y no vuelva, non redeunten. Que a lo mejor sea la última vez que pase por aquí. Que no vuelva. Timeo tuvo miedo de que Jesús no volviera. No podemos dejar que pasen las gracias. Como el agua de lluvia sobre la tierra dura. La gente que valora la lluvia sabe remansarla. Yo creo que bueno, pues leí la noticia de que estos días están esperando que pase un huracán por Cuba. Que están los pobres, pues sin alimentos, están los pobres sufriendo, pues eso, la dictadura del proletariado, vamos a decirlo así, aunque es la dictadura de unos cuantos. Entonces, están sin luz, sin alimentos, pero estarán guardando lo poco que tienen, para que cuando pase el huracán, que nadie les va a ayudar, pues por lo menos salvar sus vidas, ¿no? Y el posterior al huracán. Pues también aprovechamos para pedir por esas personas que están sufriendo tanta violencia y tanta maldad, porque no es otra cosa que maldad. A Jesús hemos de gritarle muchas veces. Y lo hacemos ahora en el silencio de nuestra oración. Hablando el otro día con una persona sobre los místicos españoles, concretamente del siglo de oro, de San Juan de la Cruz, me decía, bueno, pues la oración pues aprovecha para... Me decía, bueno, también el silencio. Como dices, San Juan de la Cruz, pues sí, efectivamente, también el silencio. El silencio para escuchar al Señor, para hablar con el Señor, para escucharle. Jesús, fili David, miserere mei. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esas palabras también las recoge San Bernardo, como ya he dicho antes, y también nos consuelan a nosotros. Dice San Bernardo, mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Así que cuando te plantes delante del Señor, ¿cuáles son tus méritos? Pues su misericordia. No hemos hecho esto y esto otro y esto otro y esto de más allá, porque además yo he hecho esto, tal. La misericordia del Señor. Ten misericordia de mí, le decía a Bartimeo. Y añade San Bernardo, y como la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Los méritos. Con esos merecimientos acudimos a Jesús. Señor, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Y como dice San Agustín, gritarle con la oración y con las obras que han de acompañarla. La oración y las obras. Las obras de verdad. Lo escuchábamos estos días pasados en las lecturas de la misa. No basta, dice San Pablo, no basta la fe, también las obras. Fe con obras. Pero por mérito de Cristo, por mérito de Cristo. El otro día, en una plática a los de tercero de primaria, les empecé a explicar la Santísima Trinidad. Y en esta ocasión, en este año, acudí a un ejemplo muy gráfico que tengo en el curso, que es que llamé a Luis, Gonzalo y Pablo, que son trillizos. Y entonces, delante del oratorio de todos los casi 120 niños, son 117, o 116, pues cogí a los tres hermanos
Los puse delante y empecé a explicarles la Trinidad. Empecé cambiando los nombres de los niños. Y como ellos les conocen desde pequeños, pues no permitían que yo me confundiera con los nombres. Yo estaba haciendo la adrede, pero ellos no me dejaban, porque me refiero a los compañeros. Y entonces, pues haciendo con la de trilero, pues iba cambiando los niños, iba cambiando los nombres, y les quedaba muy claro que ellos saben perfectamente quién se llama, quién es Luis, quién es Gonzalo y quién es Pablo. Yo lo recuerdo casi con las clases, pero si no, me pierdo. Pues aprovechaba para hablarles de la Trinidad. Ya sé que ellos no van a entender, ni yo tampoco, el misterio de la Trinidad. Algo nos acercamos. Según las palabras de San Agustín, la explicación de San Agustín, de Santo Tomás, de Boecio, pero algo acercamos. Pero el misterio siempre estará presente. Que nos demos cuenta de que el misterio de nuestra salvación, de por qué el Señor se ha fijado en ti, por qué el Señor se vuelca contigo, por qué el Señor te dedica tanto, pues sigue siendo un misterio. Y el Señor no se confunde con los nombres, ni con las clases. El Señor nos llama por nuestro nombre. Ayer tuve una entrevista con la mamá de esos niños y me decía, iba a decir yo lo de la Trinidad, me dijo, no, ya me dijeron ellos que usted les utilizó para hablar de la Santísima Trinidad. Y dije, pues mira, y entonces después hablando con ella, dije, bueno, yo creo que quien más se parece a ti es fulano. Y me dijo ella, no, es Zutano. No, efectivamente, se parece más a ella. Pues, bueno, pues la madre conoce muy bien a sus hijos, ¿no? Pues Dios nos conoce muy bien a nosotros, pero espera de nosotros nuestra correspondencia, espera las buenas obras, especialmente la caridad, el amor, el trabajo bien hecho, la limpieza del alma en una confesión contrita. El ciego, después de vencer el obstáculo de los que le rodeaban, consiguió lo que tanto deseaba, que Jesús se detuviera. Llamadle, llaman al cielo y además le animan. Ánimo, levántate, te llama. Ánimo. Como si hubiera que animarle. Ya estaba bastante animado, por eso gritaba bastante. Y él, dejando su manto, San José María le llamaba la atención lo de estas palabras del Evangelio, que arrojando su manto dio un salto. Hemos de dejar de lado nuestra seguridad, nuestra confianza en nuestros propios talentos, nuestra confianza en nuestras propias experiencias, nuestra confianza en nuestros propios juicios y confiar más en el Señor. El Señor la había oído la primera vez, pero quiso que Bartimeo nos diese un ejemplo de insistencia, de no cejar hasta estar en presencia del Señor. Perdón. Y ahora está ya delante de él. Y como va comentando San José María, pues comienza ese diálogo. Un diálogo de maravilla que conmueve, que enciende, porque tú y yo somos ahora Bartimeo. Abre Cristo la boca divina y le pregunta, «Qui tibi vis faciam?» ¿Qué quieres que te conceda? Y el ciego, maestro, que vea. Maestro, que vea. ¿Y nosotros vemos? ¿Vemos de verdad? Pues tengo que decir al Señor lo mismo. Maestro, que vea. Y añade nuestro Padre, ¿qué cosa más lógica? ¿Y tú ves? ¿No te ha sucedido en alguna ocasión lo mismo que a ese ciego de Jericó? Yo no puedo dejar de recordar que al meditar este pasaje muchos años atrás, al comprobar que Jesús esperaba algo de mí, algo que yo no sabía qué era, hice mi jaculatoria, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Presentía que me buscaba para algo nuevo, y el Rabboni Usvidean, maestro que vea, me movió a suplicar a Cristo en una continua oración. Señor, que eso que tú quieres se cumpla. Ahora es a ti a quien habla Cristo. Te dice, ¿qué quieres de mí?
que vea, Señor, que vea. Y Jesús, anda, que tu fe te ha salvado. E inmediatamente vio y le iba siguiendo por el camino. Seguirle en el camino. Ya sé que la cita es un poco larga de San José María, la tienes en escrito que pasa, pero permíteme que te la vaya leyendo. Tú has conocido lo que el Señor te proponía y has decidido acompañarla en el camino. Tú intentas pisar sobre sus pisadas, vestirte de la vestidura de Cristo, ser el mismo Cristo. Es Cristo que pasa, recuerda el título del libro, ¿no? Pues tu fe en esa luz que el Señor te va dando, ha de ser operativa y sacrificada. No te hagas ilusiones, no pienses en descubrir modos nuevos. La fe que Él nos reclama es así. Hemos de andar a su ritmo, con obras llenas de generosidad, arrancando y soltando lo que estorba. Pues Señor, que vea. Y te pido que me ayudes a arrancar y a soltar el lastre que estorba, que molesta, las cosas que sobran. Señor, no podemos dejar de decírtelo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Son palabras del Salmo 125. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Yo no sé si tú conoces el desierto del Negev, posiblemente alguno de vosotros sí. Pero es un desierto que está al sur de Israel. Y hay una ciudad además que en hebreo es una ciudad nabatea, que se llama Mamsis o Memphis. Ahí viene el nombre de Memphis, creo yo. Pues Memphis es una ciudad que está en el Negev, es la ciudad más importante del periodo nabateo, porque era muy importante en el cruce de la ruta del incienso que subía hacia Israel y subía cruzando ese desierto, donde también tenemos ahí, pues Petra. Ahora mismo ya es una ciudad que está bastante... Pero bueno, en su momento fueron casas lujosas, características inusuales que se encontraban en aquella ciudad y que se aparecen ahora en Petra, pues porque era el camino que iba desde Petra hasta Gaza. Pues en el desierto del Negev, como dice el Salmo, gran desierto, al sur de Gaza, pero en tiempos de lluvia en Negev bajaban torrentes, también ocurre eso bajando de Jerusalén hacia el Mar Muerto, ¿no? Pues bajaban torrentes de agua que lo convertían durante algún tiempo en un oasis. También los cautivos de Babilonia vuelven a Israel, un Israel despoblado y desierto, y piden al Señor que a su vuelta renueve la tierra, como el desierto del Negev, en ese salmo que ellos cantan cuando vuelven del destierro. Señor, te pedimos que también nosotros contemplemos ese desierto convertido en un oasis. También te pedimos que riegue la tierra con tu gracia, con tus dones, pero tenemos que alcanzarlo nosotros de tu misericordia, de tu gran bondad, igual que lo pedían los israelitas cuando volvían del destierro, que también nosotros lo pidamos ahora, que no sea nuestra falta de fe la que nos lleve a no rezar, a no pedir, a no clamar a ti. Siempre he oído hablar, sobre todo en mis años por Galicia, de personas que me decían, mire, esta persona se refería a un sacerdote concreto, pero bueno, de otras personas, esta persona es como una columna que sube al cielo de oración y sacrificio por su pueblo. Y efectivamente se notaba.
Y era una persona que realmente no era famosa por sus predicaciones, ni era famosa por su manifestarse en los medios públicos, ni era una persona conocida por que levantara la voz. Era una persona más bien dulce y tranquila, y más bien pacífica, pero era una columna de oración en ese edificio que subía al cielo. Cuando esas columnas fallan, pues el Señor deja de enviar su gracia. Esas lluvias torrenciales pues desaparecen. Lo mismo que el que siembra pasa fatiga cuando va echando la semilla, pero un día podrá volver de su campo trayendo las gavillas, pues también nosotros hemos de sembrar con oración y sacrificio, sin dejar pasar. Vamos a terminar la oración acudiendo como siempre a la Santísima Virgen. Ella nos ayuda. San José María recoge en forja, en aquellos tiempos, narran los evangelios, pasaba el Señor, y ellos, los enfermos, le llamaban y le buscaban. También ahora pasa Cristo con tu vida cristiana. Y si le secundas, cuantos le conocerán, le llamarán, le pedirán ayuda y se les abrirán los ojos a las luces maravillosas de la gracia. Domine ubbidiam, Domina ubbidiam. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.